¿Cómo hago esto más chiquito? A ver, un segundo. Sobre todo es básicamente una práctica, es la práctica que hacíamos sobre este tema. Recuerden que normalmente esta materia lleva un laboratorio, que si bien no hacemos 8 o 10 prácticas, porque son 5 prácticas las que se hacen, o sea, realmente una cada 2 semanas, más o menos. Entonces, vamos a un video de lo que era una de las prácticas que se llevaban a cabo, ¿no? Pues muy similar, obviamente, cambiando pues equipos, tiempos, etc. Bueno, entonces, vamos a trabajar con lo que es la parte de absorción. En este caso, pues me voy a centrar, si bien el ejemplo es para carbón activado, yo lo voy a hacer un poquito más grande y voy a incluir absorción de todos los, o sea, no nomás lo voy a centrar en carbón activado. ¿Por qué se utiliza mucho lo que es el carbón activado? Como profundizarán, sus compañeros en sus correspondientes temas. El carbón activado es una materia que generalmente se obtiene a partir de un residuo y debido a que proviene a partir de un residuo, pues es una forma de revalorizar los residuos de la industria agropecuaria principalmente. Entonces, en lugar de que sea un residuo o basura, por decirlo de cierta forma, pues lo retomamos y lo reutilizamos, ¿no? Obviamente con un proceso, que creo que es el tema 2 o el tema 3, el que va a hablar sobre esta producción. Y además tiene muchas bondades. En general, la absorción, con D, se utiliza mucho en los sistemas ambientales. ¿A qué me refiero con sistemas ambientales? Se utiliza mucho para la descontaminación de efluentes líquidos o de efluentes gaseosos, e incluso se utiliza tiene aplicaciones médicas para eliminar también algunos contaminantes que estén dentro de nuestro organismo, en la sangre o incluso en el estómago. Tan es así que incluso, no sé si hayan visto la serie o la conozcan, la serie de Doctor House, y en varios capítulos de la serie de Doctor House, que es sobre un médico ahí que pues, resuelve problemas médicos muy complejos, utilizan, o lo mencionan, ¿no? Que utilizan pastillas o cápsulas de carbón activado para remover algún contaminante que tenga la persona ¿no? Que haya consumido, ya sea accidentalmente, dicha persona le esté generando una toxicidad. ¿Por qué? Porque es muy bueno para remover microcontaminantes sobre todo. Por lo tanto, es muy utilizado para remover contaminantes que otras tecnologías, digamos, más tradicionales, pues no son capaces de remover o su eficiencia de remoción es muy baja. Ya en sus materias de aplicación, sus materias avanzadas de sexto, séptimo, octavo semestre, ya van a ir viendo los diferentes sistemas de remoción de contaminantes en las distintas matrices, suelo, aire, agua. Y ahí van a ir viendo las tecnologías que se aplican. Obviamente van a haber varias tecnologías o varios procesos unitarios. Generalmente son biológicos, físicos o químicos. Y una de estos muy utilizada, sobre todo, por ejemplo, en contaminación atmosférica, que es las emisiones gaseosas, y en potabilización de agua, más que en agua residual, se utiliza lo que es la remoción de microcontaminantes o de contaminantes emergentes con columnas de absorción, dentro de las cuales, pues, está el carbón activado, está la sílica, está la alúmina, etcétera. ¿No? O sea, hay varios tipos de absorbentes, pero de los más utilizados es el carbón activado. De hecho, si ustedes ahorita, mañana, van a llenar un garrafón de agua a una de esas pues, sitios donde se llena garrafón de agua, como agua con W, etcétera, atrás de donde está la señorita o el muchacho llenando los garrafones, van a ver el sistema que utilizan ellos para purificar el agua. Y si ponen tantita atención, van a ver que uno de los cilindros o uno de los equipos utilizados va a decir absorbedor. Y eso es básicamente lo que vamos a ver aquí y que van a ver en varios de los ejemplos que van a presentar los compañeros, es aplicado la teoría o los conceptos vistos desde una perspectiva académica que sus compañeros van a exponer en alrededor de 3 temas, pues esa literalmente es lo que está pasando en ese sistema que ven o que visualicen cuando vayan en un garrafón. Obviamente, si van y lo llenan a esas máquinas que son automáticas, que nomás vemos cómo se llena el garrafón, pues ahí no se alcanza a visualizar porque solamente tenemos contacto con el llenado. Pero donde está el muchacho o la persona manualmente llenándola, ahí generalmente sí se ve el equipo, ¿no? Entonces, los invito a que vayan a hacer esa actividad
pues ahí en lo que les llenan el garrafón de agua, vean ahí lo que está atrás y se van a dar cuenta de esto. Bien, vamos por partes. Primero, ¿qué es el proceso de absorción? Y específicamente la absorción con carbón activado. La definición, bueno, en este caso el carbón activado, que es con lo que voy a ejemplificar, perdón, en este caso, es un material, obviamente de base carbono, de ahí que se llame carbón activado. Visualicen ustedes el carbón con el que hacemos la carne asada. Eso es carbón. Generalmente es carbón vegetal. Por ejemplo, aquí en Obregón, bueno, aquí en México, el más común es el carbón vegetal. Es decir, que era un tronco o era un pedazo de madera, se dio un proceso parcial de combustión y quedó la parte esta de carbón. Se le denomina carbón vegetal porque originalmente viene pues de un tronco, de una planta, etc., ¿no? No obstante, hay otro que se llama carbón mineral, que es el que se obtiene de minas. En nuestro país no es muy rico en carbón mineral. La principal zona carbonífera está en la región de la Laguna, si mal no recuerdo. O sea, donde es Torreón, toda esa parte, ¿no? Ahí hay unas plantas carboníferas y debido a eso, haciendo un pequeño paréntesis, es que en esa zona están las únicas plantas de generación de energía eléctrica, termoeléctricas, a partir de carbón en México, lo que se llaman carboeléctricas. Los cuales, pues, siguiendo con el paréntesis, pues son más contaminantes, etcétera. Entonces, a nivel mundial están desapareciendo. Bueno, ese es el otro tipo de carbón. Bueno, ese es lo que ya sea vegetal o mineral, es lo que denominamos carbón, que normalmente se utiliza para obtener energía térmica, para el uso que queramos. El ejemplo que les presenté es pues para obtener energía eléctrica. Ahora, ¿qué se diferencia cuando se denomina activado? Es que a este carbón se le aplica un proceso que, digamos, se le activa, pero ¿a qué se refiere con que se le activa? Es un proceso físico-químico en el cual a través de calor y presión y exponer dicho carbón a lo que sería, bueno, presión no tanto, más que nada es calor, o sea, temperatura, y exponer este carbón, ya sea el carbón vegetal o mineral, a una atmósfera, a un ambiente con ya sea vapor de agua o alguna otra sustancia. Y ahora, al estar expuesto este carbón normalito con esa temperatura y esas características y esas condiciones de la atmósfera o, digamos, sumergido en esta sustancia, cuando sea una solución líquida, esto genera un efecto en la molécula del carbón, generándole una mayor porosidad. Y esta mayor porosidad es donde se van a quedar retenidos los contaminantes que nosotros queramos remover. De ahí que se denomine carbón activado, porque a diferencia del carbón, ¿a qué me refiero con porosidad? Con porosidad me refiero a pequeños huequitos, y por pequeños les hablo de microscopios. Obviamente agarramos un tantito y no lo vamos a ver con el ojo, o sea, con la vista humana normal no se ve, sino que son pequeños huequitos, digamos como los poros de la piel, que pero son mucho más pequeños que los poros de la piel. Entonces, en esos pequeños poros, esos pequeños huecos, hoyitos, como queramos denominarlo, es donde se van a quedar retenidos por una interacción o por una atracción que se denomina absorción del fenómeno. Se van a quedar retenidos los contaminantes que nosotros queramos remover, ya sea del agua, por ejemplo, en la información que tenemos ahí, en la diapositiva, pues nos indica que se utiliza mucho para el agua potable, para la medicina, purificación de aire, etc. Entonces visualicemos que el agua que sale de la llave de nuestra casa tiene algún compuesto indeseado, sabe mala, por ejemplo, tiene cloro, porque en este caso el agua de Obregón, que no la surte Omapaz, pues a Omapaz le interesa que el agua no genere un riesgo de salud pública. Por lo tanto, pues una de las formas de evitar que haya crecimiento de microorganismos, los cuales generarían un riesgo potencial de salud pública, así que nos enfermemos, pues es agregar un agente desinfectante, como el cloro, que es el más común, ya lo veremos en potabilización. Por lo tanto, Omapaz, pues realmente es más importante que
no haya un riesgo de salud, a que el agua tenga una propiedad organoléptica que es de que sepa muy buena. Entonces, viendo desde la perspectiva de evitar riesgos, pues es mejor evitar posibles brotes de de daño a salud pública a que sepa buena o mala el agua. Pero pues si ustedes obviamente no les gusta esa agua, pues le pueden poner un filtro. De hecho es muy común que incluso en los súper pueden comprar unos pequeños filtros para que esa agua que viene de Mapaz pues pase a través de un filtro que normalmente son de carbón activado, y el carbón activado lo que hace es que remueve esas partículas que vienen en el agua, que muchas son cloro o algunos otros minerales, para que sepa más buena. El agua, generalmente el agua potable o el agua dulce, lo que le da un sabor deseado o no deseado es la presencia de metales, perdón, de sales, lo que se denomina dureza, que lo verán en potabilización, y iones como el cloro. Removiendo eso, pues ya tenemos una sustancia, en este caso el agua, pues con un sabor que es más, que se considera de mejor calidad. Es lo que se conoce como un agua purificada, a diferencia de un agua potable. El agua potable simplemente es que pues, no nos haga daño, lo cual Omapaz lo cumple perfectamente. Entonces, eso a grosso modo es el carbón activado. Es un material procesado. Uno de sus compañeros nos va a hablar cuáles son las principales formas de procesar este carbón para transformarlo de carbón a carbón activado. ¿Hasta aquí hay una pregunta? Bien, entonces, este fenómeno se ha utilizado desde la antigüedad, en ocasiones pues sin saber realmente el fundamento, simplemente se utilizaba para transportar, por ejemplo, la cerveza o los licores o el agua, barriles o material de madera parcialmente quemados, y este parcialmente quemado, que al final de cuentas era carbón, funcionaba como un filtro, y eso evitaba pues que se echara a perder, sobre todo en transportes largos como en los barcos, etcétera, pues, que se echara a perder o que crecieran microorganismos indeseados en el agua o en algún otro líquido, ¿no? Además, otro uso muy importante que se le dio, en este caso para remover partículas gaseosas, es el uso en las máscaras de gas. Cuando fue el boom de lo que es la industria de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial, pues por el uso que se le dio pues, militar, pues se tuvo que buscar una contramedida, y dentro de estas pues fueron las máscaras de gas, que no es otra cosa más que una mascarilla o un cubrimiento facial donde por donde entra el aire que se está respirando, pues se le pusieron unos contenedores donde se llenaba de un material. En este caso, principalmente carbón activado. Un segundito. Bien, entonces ahora, esas moléculas o el proceso de absorción, ¿qué es lo que pasa? Este proceso de absorción, lo que tenemos es que es una molécula o bueno, no sé, una partícula, creo que sea lo más adecuado, del material absorbente. Bueno, un segundito, muchachos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente pasa lo siguiente. Tenemos una partícula que la imagen sería, digamos, pues esta como molécula o como bacteria parece, pero digamos, esta sería una partícula del absorbente. Bueno, un proceso de absorción se compone de dos partes. Un absorbente, que es aquella sustancia que va a remover el contaminante. En el caso del carbón activado, pues sería el carbón activado. El carbón activado es lo que vamos a emplear nosotros como medio para remover los contaminantes. Y algo que se denomina, perdón, un adsorbato, que es aquello que queremos eliminar. Supongamos, si el ejemplo es para remover contaminantes del agua, vamos a suponer que en el agua tenemos cloro, entonces lo que queremos, el cloro sería nuestro adsorbato y el carbón activado o la lúmina o incluso la arena sería nuestro absorbente. ¿Por qué? Porque hay varios absorbentes, o sea, hay varias matrices o materias más bien, o sustancias que se utilizan como absorbente. ¿Por qué entonces se le da mucho énfasis al carbón activado? Porque es muy eficiente, es mucho más eficiente que otras. Claro, no es, hay otras materias mucho más, digamos, más eficientes, pero además tiene la ventaja de que es muy fácil de obtener, muy fácil de almacenar, no genera ningún riesgo para su manipulación y es bastante económico. ¿Por qué? Porque proviene o se puede obtener a partir de residuos. Por lo tanto, en ciertas actividades económicas donde se obtiene o se genera un residuo, que normalmente puede llegar a acarrear una problemática por su disposición, o sea, realmente es un residuo sólido urbano o un residuo de manejo especial, pues en lugar de que genere esa problemática, se puede reutilizar y aplicando el proceso debido, pues se obtiene un producto de valor agregado. Entonces así se hace una mejor o se hace más eficiente la parte esta, productiva. Por eso es que se le da un gran uso, un gran énfasis al carbón activado, que repito, no es el único absorbente que hay más absorbentes, pero pues sí es de los más amigables en todos los aspectos. Bueno, entonces, este proceso de absorción es la remoción que se da entre esos dos componentes. Ahora, puede ser un adsorbato o pueden ser varios adsorbatos. Por ejemplo, sigo ejemplificando con el agua potable. Si el agua potable tiene cloro y además tiene alguna otra partícula, digamos, cloruro de sodio, que es la sal de mesa, manganeso, que es común, etcétera, o sea, algunas otras sales que tienen, pues buscaríamos removerla. O si hay otros contaminantes, lo que se denominan contaminantes emergentes, como plaguicidas o pesticidas, algunos metales pesados, hormonas, antibióticos, etcétera. O sea, ya contaminantes que, como verán más en otras materias posteriores, son muy difíciles de remover de un efluente, ya sea líquido o gaseoso, principalmente líquido. Que las tecnologías tradicionales para potabilizar o tratar el agua residual no generan un gran efecto en esto. Por lo tanto, tenemos que echar mano de tecnologías más avanzadas, como lo que sea la absorción en general y específicamente carbón activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ocupamos poros. ¿Qué son los poros? Ahorita los mencionaba. Huequitos, o digamos, sí, espacios en la materia, para que en esos espacios, en esos huequitos, se queden atorados los adsorbatos, es decir, los contaminantes. Vamos a ejemplificarlo hoy. Profe, Dígame. le quería avisar que ya me voy a salir porque voy a mi otra clase. ¿Está bien? Bueno, nos vemos mañana. Bye. Sale. Ok. Bueno. Un segundito, un segundito. Muy bien, vamos a pegarnos. En este caso vamos a hacer un pequeño video donde se ve cómo funciona una torre de absorción. Bueno, una torre. Bueno, se denomina torre, aunque no es una torre gigante. Digamos, un equipo o un filtro de absorción, ¿no? En este caso creo que es para remover de un efluente gaseoso. Introducing the new ClearPoint V adsorber, using highly efficient activated carbon. Let's see how it works. Activated carbon adsorbers bind oil vapor to activated carbon surface. Bien,
Bien, entonces, en esta imagen que tenemos aquí, es lo que quería que visualizáramos. Estos son, digamos, son las moléculas de carbono activado. Estas bolas que se ven aquí. Y si se fijan, tienen huequitos. O hoyitos. Sí, antes del lado se usa el lado. Hoyitos. Y estas pequeñas moléculas amarillitas sería, en este caso, lo que queremos remover, que en este caso es un vapor de aceite. Entonces, estamos utilizando un filtro de carbono activado para remover aceites que vienen en un fluido gaseoso, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo lo que es el video, el contexto del video. Entonces, si fuera un carbón normal, la cantidad de huequitos que se denomina porosidad sería muy pequeña. O sea, tendría muchos menos huequitos. Por lo tanto, en esos huequitos, o en esos poros, es donde se van a quedar retenidos lo que es el contaminante o la molécula que queremos remover, denominada adsorbato. Entonces, entre más huequitos tengamos, pues obviamente hay mayor capacidad de absorción. ¿Y en qué nos impacta una mayor capacidad de absorción? Que una menor masa de carbón o de absorbente general, en general, remueve una mayor masa de contaminante. Si este mismo ejemplo fuera la misma cantidad, la misma masa y por lo tanto las mismas partículas, o bueno, la cantidad de partículas similares de carbón normal, como tienen menos porosidad, es decir, menos huequitos, la cantidad de adsorbato que se iba a remover sería mucho menor. ¿Por qué? Porque no habría, no se tendría ese espacio para que se lleve a cabo el proceso. And reduce therefore the oil vapor Hasta que se content within the compressed y se air. llena toda la superficie y obviamente pues los huequitos, ¿no? O lo que es el área interna o la porosidad interna, digamos, así que haría como si estuviera empanizado, por decirlo de cierta forma, y obviamente esto es moléculas que se están removiendo. Ahora, ¿cómo se mide esto? En aire y en agua, en fluidos, se mide pues concentración entrante y concentración saliente. Esto, recuerden, está en un filtro. Just stuff sticking to other stuff. Pero le piqué hacia atrás en el video. Bueno, recuerden, en este caso tenemos una entrada, bueno, en este caso no sé si entra por arriba o por abajo, pero vamos a suponer que entra por arriba, y una salida. Entonces aquí tenemos el agua, bueno, en este caso el aire, con el contaminante, que no se especifica, ¿no? Pero tenemos una concentración, o si son gases, pues una presión parcial. Y acá queremos que salga una concentración menor a la concentración que está entrando. ¿Y dónde queda eso? Porque recuerden que la masa pues, no puede desaparecer. Pues lo que queda, la diferencia entre la entrada y la salida queda pues, en el empanizado que se le dio, por decirlo de cierta forma, a las moléculas de carbono activado que tiene aquí. If the oil adsorption capacity is exhausted, the activated carbon must be replaced. If the compressed air is too humid, then the surface of the activated carbon is coated with water molecules, and the oil adsorption capability is reduced. No name activated carbon with limited oil adsorption capacity versus the original activated carbon with high oil adsorption capacity. ClearPoint V is the effective and reliable solution. Lo que tenemos ahí es simplemente, bueno, este es un video de una empresa que se dedica pues, a fabricar estos equipos. Aquí abajito, pues aquí es una empresa que es Beko Technologies, que se dedica pues, a fabricar filtros como el que sale, ¿no? Al inicio. Y ellos pues, nos están, digamos, vendiendo pues, su producto que está diseñado pues, con esta capacidad de remover, pues, en este caso, este tipo de fluentes gaseosos. Entonces, esto que están aquí, los poros, esos son los poros, los huequitos que les dan hoyitos. Y el chiste es que estos poros pues, se llenen del material a remover. ¿Cómo se generan y fabrican esos poros? Pues con un proceso de activación que es por calor y una atmósfera con ciertas características para que esto suceda, ¿no? Para que se generen esos huecos.
Sí, sí, hay aquí, o sea, es una tecnología que no crean que es muy, o sea, no es tan nuevo realmente, o sea, ya tiene sus 20 años, 30 años, y realmente aquí en el país sí hay equipos muchos equipos de absorción, porque repito, es una tecnología no tan compleja como otras que verán en materias posteriores, donde sí son tecnologías que están desarrollándose y sí son mucho más complejas y probablemente solo hay a nivel experimental. Aquí en México ya hay este tipo de tecnología, incluso a nivel comercial. Por ejemplo, yo sé que pues, todos, me imagino que hemos escuchado una empresa que se llama Rotoplas, la de los protoplases, literal, de los tinacos que tenemos en las casas. Ellos tienen un área de medio ambiente. No sé si se llaman de medio ambiente o de agua o algo así, pero digamos, tiene un área enfocada a remover contaminantes del agua. Y ellos manejan también este tipo de tecnologías, ¿no? A lo que voy, pues ya no es algo tan avanzado. Incluso se meten a Amazon, pueden ustedes comprarse un filtro con ciertas características. No, digo, nunca he buscado en Amazon este material, pero dudo que tenga una especificidad tan alta como la que vende esta empresa. O sea, a lo que voy, pues generalmente ese tipo de tecnología que se vende al público en general como en Amazon, pues está encaminado a lo más común, que es remover contaminantes del agua potable. Por lo tanto, son, digamos, genéricos. Ya si ustedes en su vida laboral necesitan remover un contaminante muy específico, pues ya tendrán que contactar a un proveedor ya más especializado, como el del video o algunas otras marcas que hay a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? Pero sí es una tecnología que no es tampoco algo de lo que estemos exentos aquí en México. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, entonces, bueno, para cerrar con esto, con esta parte, vamos a ver el segundo video, que es una práctica. Bueno, es una especie de práctica que es como lo que haríamos normalmente, pues una de las prácticas que hacemos, o la práctica final, si mal no recuerdo, que hacemos en esta clase, ¿no? La práctica, lo que se va a hacer es aplicar o que sea visible el efecto que tiene un absorbente sobre un contaminante. En este caso, el contaminante en sí realmente no es un contaminante, pues digamos que hay que tener mucho cuidado, es el azul de metileno, que muy probablemente ustedes lo han empleado en el laboratorio. Es un colorante realmente que se utiliza pues como indicador. Pero bueno, es visible. Al final de cuentas, lo que se está utilizando es que sea algo visible. De hecho, en la práctica que hacemos, también utilizamos azul de metileno. Se va a poner en contacto el colorante con el carbón, que es el absorbente, y lo que se busca es que este carbón remueva. Así como en el video pasado vimos que las moléculas de carbón se empanizaban. Ojo, no es la palabra correcta empanizar. Digamos, la palabra correcta es se saturaban del contaminante o del adsorbato, pero pues, digamos, se llenan, ¿no? Tanto superficial como en su porosidad interna. Entonces, en este caso, lo que se busca es que esas moléculas amarillas que vimos en el video pasado, pues sean las moléculas del colorante, en este caso del azul de metileno. Y obviamente, como no tenemos la capacidad de meternos a ver si las moléculas de carbono activado están llenas, nos guiamos indirectamente por lo que está, digamos, el agua que tiene colorante, pues el color inicial, el color final. Obviamente ya una aplicación de esto fuera de que nomás esta práctica que es ilustrativa, pues sería medir la concentración. ¿Cómo? Pues con absorción atómica, cromatografía de gases, espectrofotometría UV o cualquiera de las técnicas de laboratorios que existan. Con eso se mide concentración entrante y concentración saliente. Ay, perdón. No me di cuenta que no estaba...
Se está haciendo un filtro a escala laboratorio, una torre de filtración. Se le agrega el absorbente, en este caso carbón activado granular, es decir, de poro grande, de tamaño grande, perdón. Esto es algodón o una tela solamente para evitar que para que quede compacto. Como una regadera para que no caiga un chorro, porque si cae un chorro directo, como con la manguera en su casa, si la dejan caer a la tierra, se va haciendo un hueco por la fuerza que conlleva el líquido, ¿no? Entonces aquí eso que hace es dispersar el fluido para que no genere ese problema, digamos, ese problema hidráulico. En este caso es el agua contaminada, que repito es azul de metileno, que realmente no es un contaminante en sí, pero se utiliza en este caso como indicador, ¿no? Este es el agua contaminada, hipotéticamente, y se fijan el cambio de color que se está presentando. Ahí tenemos el antes y después, que en este caso, como es totalmente ilustrativo, solamente por color visual podemos ver que pues tenemos una remoción. Repito, y esto ya a una aplicación más práctica, pues sería no solamente verlo visualmente, sino que pues sería medir aquello que está generando. Repito, en este caso, el azul de metileno realmente no es un contaminante. Claro, si les sale el agua azul, probablemente van a preguntarse por qué está pasando eso, ¿no? Pero es muy raro que pues, el agua fuera a salir azul. Tendría que haber un derrame de un colorante de este tipo en la red de distribución de UMAPAS o de la empresa, del organismo operador de la ciudad donde vivan, para que sucediera eso, lo cual pues, realmente no es muy viable, ¿no? Además que el azul de metileno es muy fácil de remover. Realmente no es un problema. Pero quitemos azul de metileno y agreguémosle en lugar de algún otro compuesto. Algún nasal, algún plaguicida, alguna hormona, etc. Entonces, eso sí, se tendrán que medir por algún parámetro, con algún método instrumental, para saber el antes y el después. No solamente sería como que el color, porque muy probablemente, bueno, muchos de los contaminantes del agua potable pues son incoloros. Es decir, no lo vamos a ver visualmente. Tenemos que apoyarnos en un equipo de medición. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien, utilicé esto para dar un trasfondo de lo que es los temas que vamos a desarrollar a continuación. Recuerden que ya empezamos tus exposiciones. Ustedes lo que se van a dedicar a explicar ya aplicaciones de esto para que lo veamos relacionando pues con el objetivo de nuestra carrera, que es pues remover, bueno, una parte del objetivo es remover contaminantes, ¿no? Y esta es una de las tecnologías pues más empleadas. Bien, chicos, pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy.